la vamos a proponer, empezar con un tema y por supuesto los micrófonos van a estar por ahí también para que puedan participar, ya sea preguntas o comentarios o participaciones de su parte. Bueno, uno de los primeros temas que yo quisiera poner en la mesa, pues es el primer paso, siendo el primer tema. ¿Cuál sería para ustedes, aquí presentes y los que estamos aquí en la mesa, el primer paso que un hospital o institución de salud, hospital público o privado, deba de realizar para un proyecto de expediente clínico electrónico? ¿Cuál es el primerísimo paso? Y a eso me refiero, ir a buscar un proveedor o qué es lo que se tiene que hacer para comenzar, porque vemos aquí en la audiencia personas que estamos pensando en comprar un expediente o empezar un proyecto. ¿Qué es lo que debo de hacer primero? Sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que antes de empezar a ponerlas a trabajar en proveedores, tipos de software, compañías, casas desarrolladoras, lo primero que hay que entender es que un expediente clínico electrónico no es un proyecto de sistemas, no es un proyecto que deba llevar o que lidere el área de sistemas, no es un proyecto 100% de tecnología de información, es un proyecto clínico médico donde la realidad es que para que tenga éxito pues debe liderarlo un conjunto de personas que sea multidisciplinaria, que conozca bien el área médica y no solamente la parte de tecnología de información. Algunos ejercicios que se han hecho en algunos lugares han fracasado porque se está viendo como un proyecto más de tecnologías de información, que no es así, es una herramienta, evidentemente tiene su grado de complejidad, sin embargo, pues no es el elemento principal. Entonces yo creo que el número uno de toda organización que pretenda implementar un expediente es identificar que no es un proyecto de sistemas. Sistemas no va a ser el que lleve la directriz, que lleve la voz cantante de ese proyecto, sino que debe de invitar a un grupo colaborativo de muchas personas que le van a permitir, obviamente, definir de manera adecuada, y ya debería empezar a analizar y definir qué tipo de herramienta pudiera ser la adecuada, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra opinión? Bueno, yo también creo que las tecnologías de la información son una herramienta, el expediente médico es una herramienta muy poderosa, pero lo más importante es poder justamente conocer muy bien la organización, alinear los objetivos de la organización, motivar a toda la gente que entre en ese proceso. Y creo que hoy todos los procesos de certificación se van enfocado hacia las mejores prácticas, hacia cada quien dedicarse a su actividad, a prepararse y todo esto. Es el primer paso, porque lo que no se hace, lo que uno no sabe hacer normalmente, difícilmente lo va a poder automatizar. El expediente clínico es una herramienta, pero lo primero es alinear todos los objetivos, ya se lo comentó ampliamente Luis en la mañana, pero es el rediseño de procesos enfocado hacia la productividad, las buenas prácticas y la organización. Muy bien, para aquellos que somos médicos y que nos hablan de proceso, porque hay muchos ingenieros por aquí, ¿a qué se refieren? Porque tenemos que tener nuestros procesos. Estoy actuando como la defensora del diablo, pero tengo que hacerlo cuando dicen, es que tienen que tener sus procesos hechos. ¿Cuáles procesos? A ver, yo soy un médico en un hospital. ¿Qué proceso es el que tengo que empezar a hacer? Bueno, para establecer más o menos un vínculo entre la pregunta anterior y esta, yo pienso que una de las cosas importantes es elegir. El proyecto es tan grande del expediente que tenemos que elegir áreas que sean sencillas de implementar. Esto funciona ganando poco a poco adeptos. Es decir, no podemos decir que vamos a implementar el expediente en el quirófano. Creo que todos sabemos que es la parte más grande, más vulnerable de la organización, que tiene tantas aristas, que tendríamos que empezar por un área ambulatoria, por un área de urgencias. No digo que sean sencillas, simplemente son más controlables. Y entonces, a partir del área que se seleccione, entonces sí establecer los procesos. Algo así como un piloto, perdón, algo así como un área piloto fácil de implementar. Siempre se nos ha dicho, empieza por lo más fácil, ¿verdad? Claro. Sí, a veces decimos, bueno, es un piloto, pero es un piloto real, ¿no? Porque a veces tenemos la mentalidad de decir, bueno, es un piloto. Bueno, entonces si nos equivocamos no hay problema, porque pues es algo chiquito. Es un piloto, pero es un piloto
verdaderamente en línea. Entonces, sí tendríamos que elegir algún área sencilla y a partir de ahí montar muy bien qué beneficios esperamos para poder trazar qué es lo que estamos esperando de lo que tenemos. Creo que esa es una gran ventaja. Hay muchas cosas y de verdad es que es un proyecto de mucha paciencia, pero sí tendremos que elegir una de las áreas sencillas, ¿no? Esto se equipara mucho, digo, somos un país donde a mucha gente le gusta el fútbol y entonces cuando decimos aquel director técnico que no ha ganado una jornada 6 va para afuera, es un caso similar. Si no hemos dado resultados con cosas pequeñas, entonces la gente se empieza a desesperar. Muy bien, y cuando hablamos de eso, es decir, el primer paso es dimensionar, involucrar, hacer un equipo, empezar a dimensionar cómo hacemos un piloto o algo de verdad fácil, o en un departamento, un módulo que se pueda implementar fácil. Pero ¿qué pasa cuando a los médicos los ponen a hacer procesos? Porque eso está pasando en los hospitales hoy en día. Me dicen, Gaby, es que me ponen a hacer procesos para el expediente. Yo no sé qué estamos haciendo, porque el médico consulta, opera, receta, interpreta. Entonces, cuando hablamos, yo insisto, los procesos, ¿qué es lo que tiene que hacer ese médico o ese hospital, o tenerles listos para los proveedores? Aquí hay muchos proveedores de software, para que ellos puedan hacer su trabajo, porque resulta que luego contratan al software y el software voltea y les dice, ¿y sus procesos? Y todo el mundo se queda viendo a todo el mundo. Entonces, a los ingenieros de aquí, a ver si alguien quiere participar, o Gaby, se nos puede... Gracias. Bueno, yo creo que como todo proyecto, como todo desarrollo de proyecto, tiene que seguir una metodología apegada justamente a un programa de desarrollo de proyectos. O sea, eso no nos podemos ni debemos de saltar. Donde el paso número 1, evidentemente, tiene que ser un levantamiento y análisis, levantamiento de necesidades y análisis de esta información que tenemos. Eso tiene que ser el paso. O sea, no podemos irnos a un paso B, a un paso C, etcétera, porque nos estamos saltando lo que es un desarrollo de proyectos como tal. O sea, para eso existen estas metodologías, los casos de prueba. Y segunda, cuando hablamos de procesos, en el caso de un desarrollo de un proyecto, y en el caso particular de infraestructura, estamos hablando de que el médico o el administrativo o el de finanzas nos vaya describiendo cuáles son las tareas, las acciones para poder llegar a un objetivo o a una meta corta, larga, etc., dependiendo la fase del proyecto en el que nos encontremos. Pero dentro del desarrollo del proyecto tiene que venir la fase de inicio, la parte de planeación, la parte de desarrollo, la parte de implementación, pruebas, y tiene su ciclo de regreso, ¿no? ¿Alguien quiere participar en esta parte, doctor? ¿Micrófonos? ¿O le pasamos uno porque tenemos dos acá? Si pudieran decir el nombre de la institución de la que están. Claro que sí, Víctor Medina, Secretaría de Salud de Chihuahua. Pues, regresando a la primera pregunta, yo soy nuevo en este tipo de foros y en este tipo de pláticas, me interesa mucho, soy médico, y cada vez que estamos en un foro de estos, se habla mucho de la necesidad del puente entre el informático y el médico para poder hacer todo este tipo de acciones. Y lo vemos que la implementación es difícil porque el médico no entiende, o no quiere, o no puede, o piensa que no puede. Entonces yo creo que el primer paso real, adelantándonos a estos cambios que debe de haber, no está en ya la implementación, o el escoger qué software, o qué máquinas, etcétera, sino en la educación previa en el pregrado, tanto del médico para que tenga principios de informática biomédica, o formar médicos en informática biomédica, y también formar informáticos en informática biomédica, porque cuando ellos dos se junten y hagan un clúster en una Secretaría de Salud o en un hospital, la implementación se va a facilitar completamente y no vamos a tener que buscar una personalidad clínica que medio sepa de informática y que tenga el carisma para llevar a cabo esto. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Bien, yéndonos a la temática que el doctor aquí de Chihuahua afrontó, los médicos, será que trato de orientar a la parte médica, pero los médicos, ¿por qué creen ustedes que batallamos por el expediente clínico electrónico? ¿Por qué tenemos esa resistencia? Decimos, es que yo no voy a usar eso, yo siempre he escrito a mano las recetas.
Y así me enseñaron en la escuela, porque habemos muchos de otras generaciones que no nos enseñaron con laptop. ¿Por qué creen ustedes que se batalla o los médicos definitivamente necesitan la capacitaciones y no acuden? Que porque tengo paciente, que porque miles de excusas y no acuden. ¿Por qué esta resistencia al cambio? ¿Qué es lo que debemos de hacer como directores de informática o directores de hospital para ayudar o provocar que ese cambio cultural ocurra? Yo creo que no estemos muy acostumbrados a manejar procesos. De hecho, en el proceso de certificación que se lleva a cabo a través del Consejo de Salubridad General, mucho está centrado en el manejo de procesos, en el desarrollo de procesos de atención directos al paciente. El médico sí está familiarizado con los procesos, sin embargo, la cultura médica está muy enfocada al manejo administrativo muy corto, muy light, por decirlo de alguna manera, perdón por la palabra, ¿no? Pero estamos muy enfocados a manejar al paciente, así invertir en el paciente el tiempo que nos puede llevar la investigación de un caso médico y dedicarle a la parte administrativa el menor tiempo posible. Por eso yo también creo que dentro del proceso de certificación que se lleva en muchos hospitales y que el médico ha empezado a familiarizarse con determinados parámetros, determinados estándares que tiene obligatoriamente que cumplir porque está dentro de un hospital, ya sea un hospital público o un hospital privado, ya estamos realmente medidos por la misma institución. Creo que el sistema tiene que enfocarse mucho a las necesidades del propio médico, tiene que enfocarse a satisfacer esas condiciones en que el médico opera, en que el médico trabaja, para facilitarle de alguna manera su involucramiento ya en todo un sistema, un modelo, ¿no? Creo que eso también es parte importante que es todo un reto, creo, para todos los que desarrollan y diseñan estos sistemas electrónicos, porque muchas veces el diseño puede ser perfecto, el desarrollo puede estar perfectamente planeado, perfectamente organizado, pero la cultura en la que el médico desarrolla su actividad profesional pocas veces es incorporada en la evaluación y la implementación de un proyecto así. Muy interesante, gracias. A mí nada más me gustaría aportar que muchas veces hemos puesto como un estigma ya de el médico no participa, y la verdad es que no es cierto. La realidad que tenemos es que estamos en un problema tecnológico, los que nos dedicamos a tecnología, porque tenemos una brecha generacional fuerte. Médicos de 60 años que a lo mejor no quieren usar una computadora, pero hay muchos que sí. O sea, es cierto. Médicos de 40 que quieren sentarse y muy metodológicamente llenar un expediente. Y estamos con chavos de 20, más o menos, que ellos quieren estar llenando en sus iPads, acostados, escuchando música en el descanso médico, y que no nos hemos sabido acercar a ellos por muchos factores. Nos da miedo, queremos restringir lo más que se pueda, queremos estar a la vanguardia tecnológica, y creo que he llegado a un punto de mucho reto para los tecnológicos, de no usar lo más avanzado, sino de verdad establecer algo avanzado para usar la mejor tecnología. Entonces, creo que también ahí debemos de quitar ese estigma de que los médicos o las enfermeras no participan. Sí participan, sí quieren, solo hagamos en los muy fácil. Muy interesante, los puntos muy interesantes. Yo quisiera agregar como médico que muchas veces mis colegas me dicen, médicos también, maestros, dicen, Gaby, de verdad es que es el arte de curar. Nos quieren sistematizar una cosa que no se puede sistematizar. Y tienes que ponerte del lado del doctor, porque muchas veces un paciente viene a llorar, de verdad.
Y es un proceso de healing, o sea, ¿cómo se dice en español? Yo soy del norte muy pocha. Sanamiento, es decir, acercamiento, es decir, yo te voy a escuchar, y además te toca escuchar como médico, no vas a recetar nada. Y eso lo quieren sistematizar en procesos, en el acto, y dicen, no se puede, doctora, porque y hay libros de medicina que hablan sobre el arte de curar, hay un contacto físico, en donde estás viendo en los ojos del paciente, ¿verdad, doctor? Y ya con escucharlo, con preguntarle sobre cómo se siente, si está cansado, si está estresado, si es un ejecutivo, si a lo mejor se siente que nadie lo entiende, no tiene tiempo de hacer nada, ya lo estás tratando. Entonces dices, espérate, porque te necesito llenar esto. Entonces eso pierde. Entonces yo muchas veces les digo, les contesto a mis colegas médicos que me exigen una respuesta. Es muy difícil, les digo, no hay que perder esa capacidad o ese arte de curar al tener una laptop enfrente. Hay que enseñarles técnicas de decir, voy a escuchar y luego voy a transmitir. Hay gente que dicta, ¿verdad?, el expediente, y yo no manejo esa computadora porque pierdo el toque médico de lo que estoy haciendo. Entonces sí hay que entender que el cuantificarlo en pasos, 1, 2, 3, primero tomo estos datos, luego lo examino, luego ya estás haciendo una cosa muy sistemática, y a los médicos a veces no nos gusta eso, porque creemos que a veces cada paciente, como cada persona, lo abordas diferente. Si es un niño, a lo mejor le enseñas un juguete, una paleta, algo, para poderlo distraer mientras estás explorándolo. Y el expediente exige, no, primero es 1, luego es 2, luego es 3, y no te deja avanzar, ¿verdad?, como mencionamos en la mañana, porque no has hecho el paso 1. Y esa es la frustración, eso es lo que a mí me transmiten mis maestros allá en Monterrey. Dicen, es que el expediente no nos deja hacer lo que ya hacíamos bien, o pensábamos que estaba bien, y nos están cambiando cómo hacer la medicina. Y yo creo que es un punto válido, y creo que hay que ponerlo en la mesa, porque a veces a las personas de tecnología se nos, bueno, yo soy así como rara, me quedé en medio, pero sí es importante tomar en cuenta eso que dicen los médicos. Si no los enseñamos también a decir, vas a hacer lo mismo, vas a tener el mismo contacto visual, vas a escucharlo, y si el paciente está en dolor, te vas a olvidar de la computadora. O sea, no necesitas frustrarte de que no sigue el proceso, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, que ya determinaste hace tiempo. Entonces, quisiera ponerlo en la mesa, no sé qué piensan ustedes. Ese es el verdadero core o el problema del expediente con los médicos. O sea, es que me están cambiando cómo me enseñaron, cómo trato a los pacientes y cómo yo he sanado a pacientes, simplemente por escucharlos. Simplemente a veces los médicos abrazamos a un paciente y dicen, no se preocupe, yo le voy a ayudar, y ya con eso el paciente se va a sentir, bueno, ya encontré a alguien que me va a ayudar, y es un establecimiento de confianza, de relación médico-paciente, bueno, que desde los griegos, de la historia de la medicina existe, y que ahora estamos interponiéndole una laptop y diciéndole, pues ahora va a seguir 1, 2, 3, no sé, lo quisiera poner en la mesa a ver cómo lo ven ustedes. Bueno, yo quiero hacer un comentario al respecto. Mi nombre es Isabel Meraz, vengo de Chihuahua, soy de una empresa privada, Sistemas de Información Consultores, y nosotros desarrollamos software. Basado en los 3 comentarios que hicieron ahorita, nosotros tenemos ya mucho tiempo de investigación para identificar cuáles son los motivos por los que un médico no quiere utilizar el expediente. Ya lo comentaron ustedes, ¿no? No voy a hacer ningún comentario adicional porque básicamente está enfocado en la brecha generacional, en la formación y la educación, y algunos de los comentarios que también hizo Gaby. Pero yo pondría en la mesa, si se encontrara alguna fórmula para que no hubiera esa sistematización, ese paso 1, 2, 3, y que a lo mejor pudiera ser 10, 5, 7, 20, 15, yo preguntaría, ¿los médicos lo usarían? Porque hay una diversidad de opiniones con los médicos, en donde yo le puedo presentar a un médico una pantalla y me va a decir, wow, esto está adecuadísimo a mis necesidades. Y me siento enseguida de otro, y ese otro me va a decir, es que no sirve, es una porquería. Y si le pregunto a 100, voy a encontrar 100 opiniones diferentes.
¿Qué piensan de eso? Yo quisiera comentar que sí, de alguna manera, como que siempre tenemos la cultura de darle la culpa no puede defenderse, ¿no? Y en este caso son los expedientes. Yo lo que pienso es que de alguna manera las tecnologías de la información y de comunicaciones tienen la posibilidad de dar una serie de facilidades al médico para que pueda cumplir con su función. De alguna forma el médico tiene que explorar al paciente y en ese momento no está escribiendo. Tiene que hacer una cirugía y en ese momento no escribe. Lo que sí es cierto es que el médico debe entender y aceptar que todo lo que él hace lo debe de escribir, lo debe de consignar en un expediente. Ese es un reto. Entonces yo he visto organizaciones con expedientes clínicos, o sea, cero papel, todo electrónico, en donde el médico tiene un teléfono donde llama, dicta su nota y en media hora está la nota. Porque los reconocedores de voz, en fin, él la revisa, la firma y se acabó. Creo que efectivamente hay muchísimas opiniones. Es una cuestión cultural, hay que convencer, hay que acompañar a los médicos. Y es como la primera vez que cualquiera de nosotros usó una computadora y no había mejor la máquina de escribir. Hoy, pues ni de chiste. Pero es lo mismo, es empezar a entrar en contacto con la tecnología. Esa es la resistencia, lo que cuesta el trabajo. Pero creo que las tecnologías de información pueden ayudar mucho a tener esas facilidades para que sea más fácil para el médico, sin tener que... Yo lo que quisiera yo para comentar aquí, y digo, no es el ramo de audio y video que yo manejo, pero para hacer un poco esta dinámica del debate que estamos teniendo, están platicando de por qué no lo haría un doctor, pero ¿por qué sí lo haría? O sea, yo creo que estás cambiando un proceso para un bien futuro que hoy por hoy no lo ocupan. O sea, hoy por hoy un médico no ve una base de datos y no hace una correlación de los datos y dice, es que hace 6 meses te pasó lo mismo en tal lugar. Entonces tiene que cambiar esa manera también, ¿no? Entonces también tiene que haber temas en por qué sí lo usaría, qué tanto beneficio le puede dar. A lo mejor cuando lo hace una vez, es, bueno, ya entiendo por qué lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, ¿quién me puede comentar? Yo quisiera sumarle a este último comentario justamente el por qué sí lo harías. O sea, ¿qué beneficio puede ver el médico para que le pueda proporcionar un estímulo en usar esta herramienta? A lo mejor el momento en que él porque tiene que haber un proceso de cambio, de sensibilización, de interés, pero finalmente también él tiene que ver este beneficio tangible. El momento a lo mejor en que él empieza a hacer todo escribir en la computadora, etcétera, pero también puede ver quizá el antecedente del paciente. A lo mejor en ese momento puede ver una radiografía en línea y para él le sirve. Entonces empieza a ver capítulos de estímulo a su propia labor diaria, en donde a lo mejor puede ver si va a recetar un medicamento, puede ver si existe ya en farmacia para que lo haga o no. Entonces puede haber una serie de acompañamiento dentro de la sensibilización, dentro del proceso del uso de la herramienta, para que el propio médico empiece a sentir esta sensibilización. Hay un tema en telemática médica en sí, que es justamente la sensibilización, el acompañamiento, la capacitación de la parte de tecnología hacia la parte médica. Entonces es un tema bien interesante que debe estar inmiscuido inclusive desde la parte de la preparación académica como médico, no debe de estar dentro de eso. Pero bueno, finalmente entre lo que eso ocurre puede estar dentro del propio proyecto inmerso. Yo quisiera hacer un comentario más. Yo creo que es un proceso que se va a dar mucho más rápido, por ejemplo, que el proceso de la calidad de los servicios de salud. Hace 25 o 30 años hablar de calidad en los servicios de salud pues era algo completamente abstracto para muchos médicos, para médicos que son íconos en muchas instituciones, era algo impensable. Y después de un gran trabajo que fueron haciendo muchos de nuestros maestros, quisiera nada más citar muy brevemente al doctor Frank y al doctor Enrique Ruelas. Este proceso hoy día es una absoluta realidad. México es uno de los países que ha
demostrado un avance mucho más importante en manejar garantías explícitas, por decirlo de alguna manera, en procesos de atención enfocados completamente a la calidad y a la seguridad del paciente. Yo creo que si el médico empieza a advertir que toda esta herramienta, este empoderamiento, por decirlo así, que va a adquirir con la información y con las herramientas de comunicación, tiene que empezar a convencerse, porque el proceso que llevó la calidad llevó tiempo, pero finalmente hoy día el médico está convencido porque hay estándares que miden su desempeño en las mismas condiciones, pero con resultados diferentes. Entonces, si el expediente clínico como herramienta, como elemento articulador de la atención, de los procesos de atención médica, es una realidad para el médico, lo ve de manera tangible, yo no tengo duda de que el médico va a avanzar en este proceso mucho más rápido, mucho más rápido. Muchas gracias. Debido al tiempo, quiero girar un poquito el tema hacia otros puntos que debemos de tocar. Perdón, ¿hay alguien más? A ver, adelante. Ok, gracias. Un comentario así rápido. Soy médico, soy cirujano, soy especialista en cirugía, y lo que comenta el doctor es bastante cierto, ¿verdad? Pero sí hay yo pienso que tenemos una falsa mística, doctor, de que las cosas se deben de adecuar a nosotros. No necesariamente. La medicina basada en evidencia ha sido un hito y un paradigma que a veces no lo dejamos que llegue. Los sistemas, los procesos son algo que al médico le causa mucho escozor. Tenemos muchas experiencias anecdóticas que las hacemos de nosotros y que creemos que así se deben de hacer las cosas en medicina y a todos los niveles. Entonces yo creo que el médico debe cambiar mucho, quitar esa barrera de que somos intangibles y nosotros debemos decir cómo se hacen todas las cosas. Y ese es un trabajo bien difícil para la gente que trabaja en informática, que va a batallar, no va a batallar 5 o 10 años, vamos a batallar mucho más tiempo para que esto cambie en la mentalidad del médico. Por eso yo decía que debe ser en pregrado, desde el primer semestre debemos formar a los chicos que vienen a ser médicos para que tengan esa mentalidad de cambio, y en ellos va a ser mucho más fácil, ya traen el chip integrado. Sí, lo traen el chip. Hay una pregunta ahí atrás. Gracias. Sí. Buenas tardes, Juan Carlos Laure de Vitamedica. Claramente hay un área de oportunidad en la introducción de los médicos hacia la tecnología. A mí me gustaría conocer un poco, y más es una pregunta dirigida hacia Manuel de Luis, ¿cuál es la postura del ramo hospitalario ante cifras que decía la doctora Villarreal en la mañana como reducción del 18% de medicamentos, el 50% de cirugías innecesarias, de cara a la necesidad de ahorro de las aseguradoras? ¿Cuál es la postura de esta tecnología que claramente representa una disminución de la utilización? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que son tiempos en que se tienen que hacer sinergias. Esa ha sido una filosofía en lo personal para mí, en el desempeño de mi trabajo. Yo he estado del lado de instituciones del sector bancario, de salud del sector bancario. He estado en una institución también internacional. Y ahora estoy en un hospital. Yo creo que son tiempos de sinergias, y en ese sentido tiene que ser la participación de ambas instituciones, tienen que centrarse en buscar puntos de conciliación, puntos de empoderamiento de información, pero de ambos lados, que estén centrados en hacer accesible la atención para un paciente, en términos de desarrollo tecnológico, en términos de seguridad para el paciente, y por supuesto es un tema global en términos también de costos, ¿no? Nada más, muy breve. Se está trabajando a nivel de asociaciones, específicamente en las hospitales privados, junto con la CONAMI, en encontrar un punto que nos permita no solo la parte de reducción en temas de medicamentos, sino trabajar mucho más en la medicina preventiva. La medicina preventiva es un tema que
hemos dejado de lado, o bueno, no le hemos tomado la importancia necesaria. En la parte privada nos hemos enfocado mucho por años en cuestiones más quirúrgicas, más correctivas, y en la parte de seguros mucho más en cómo contener las pólizas de gastos. Entonces estamos llegando a un punto de encuentro en la medicina preventiva, sobre todo porque hay muchas enfermedades que hoy ya tenemos estadísticas, que se ha trabajado mucho, que son problemas a nivel nacional, y queremos fomentar el hecho de que el mismo paciente, el mismo ciudadano nos pueda ayudar sobre todo a estar cuidando su salud, porque sabemos que en temas, por ejemplo, de obesidad, es un problema grave, es un problema que sabemos, es un problema que ha llegado a nuestros niños. Tenemos cómo poder poner algunas responsabilidades de cada una de las dos partes, sin embargo, dependemos mucho de los pacientes. Entonces, estamos trabajando mucho en esa parte, en la medicina preventiva, incluso hay algunas aseguradoras que ya empiezan a trabajar con clínicas preventivas, lo cual no es una competencia para nosotros, simplemente es encontrar este punto en donde nos permita atender mejor a los pacientes, reducir estas enfermedades y obviamente contener la parte de los. A mí me gustaría ampliar un poquito el comentario. Respecto a esto, que está comentando Luis, es bien importante la prevención, y esto ligándolo con el expediente clínico electrónico. Realmente el expediente es la base que nos va a permitir de alguna forma que la información realmente es del paciente, no es ni del hospital, no es ni del sector, es del paciente, y en la medida en que el paciente tenga mayor información a la mano para que los tomadores de decisiones de diagnóstico tengan los elementos para hacer un diagnóstico rápido y eficaz del padecimiento, bueno, pues va a tener personas más sanas, diagnósticos más acertados, las aseguradoras menos costos innecesarios, y yo creo que es un círculo virtuoso que tenemos que conseguir, tanto la parte del sector salud, la parte aseguradoras obviamente, y generalmente el público que utiliza los servicios de salud, pues lo menos se quiere estar en un hospital, en una clínica. Sin embargo, con estos elementos, los médicos que tengan todo a la mano para tomar un diagnóstico de manera inmediata, más certero, que puedan ver una radiografía, como bien lo decían, que puedan revisar los estudios de laboratorio en el mismo instante y no tener que hacer un proceso, pues van a ver este beneficio y van a empezar a utilizarlo. Como decían, es complicado, la reticencia en todos los sectores es complicada, los médicos es muy particular porque trabajan con la salud, es diferente a otras industrias. Entonces, en la medida que vean el beneficio que les da las herramientas de tenerlo en la mano en cualquier momento, pues obviamente lo van a usar y vamos a tener la oportunidad pues, de brindarles mayores plataformas de aplicaciones, ¿no? Sí, buenas tardes. Sí, yo soy médico internista, gastroenterólogo, endoscopista, y de aquí veo que estoy rodeado de varios ingenieros y especialistas en informática y otras áreas de tecnología, y me surgen algunas reflexiones puntuales. Una, el expediente clínico definitivamente no educa al médico, simplemente le ordena y sistematiza su conocimiento para tomar decisiones. Creo que está cambiando la forma de educar al médico desde las escuelas. Creo que la revisión de los planes curriculares es una realidad, porque antes solamente eran receptores del conocimiento, éramos receptores del conocimiento. Hoy se trata de que se busque el conocimiento, que tengamos evidencia para poder generar también una capacidad de investigar. Entre más investiguen, hay más inquietud. Entonces, creo que cualquier herramienta de la tecnología, de toda comunicación, debemos saber en qué aplicarlas y cómo aplicarlas, porque también vamos al uso y abuso. Muchas veces hoy el médico, yo veo a los médicos residentes, nosotros en el hospital, de repente quieren todas las herramientas tecnológicas que existen, resonancia, tomografía, endoscopía, etcétera, etcétera, para tomar una decisión, o sea, para hacer un diagnóstico. Ya no escatima el esfuerzo en ver si va a ser una semiología adecuada, una exploración, un interrogatorio para generar, entonces abusa de la tecnología. Entonces creo que aquí hay que sistematizar el conocimiento, hay que saber para aplicar, por ejemplo, nosotros en el momento de aplicar un pilotaje de 2 proyectos de expediente clínico electrónico, decía, yo no quiero que el médico o la gente que utilice el expediente sea simplemente cambiar una herramienta por otra, o sea, una máquina mecánica por una máquina de escribir por una computadora haciendo lo mismo. Aquí la diferencia la hace qué beneficio va a tener el paciente y la organización. O sea, le voy a disminuir tiempos de espera, voy a disminuir errores médicos y todo lo que en la mañana ya escuchamos. Eso es lo que queremos de una herramienta tecnológica. Entonces yo creo que una manera de cambiar la actitud y vencer esa resistencia es involucrarlos
porque estoy de acuerdo con el cirujano. Le digo, no es que el médico esté reticente, yo aprendí con bolitas y palitos, pero hoy tengo que agarrar el iPad. Entonces, la situación es que tenemos que involucrarlos, para que ellos estén convencidos. Quien no esté convencido no va a ser replicador de nada. Entonces, involucrarlos en esto y hay que mostrarles resultados cortos y rápidos de cómo esa tecnología debe ser aplicada. Yo sí quiero dejar ese mensaje porque, digo, he estado muy contento este día aquí escuchándolos a todos ustedes en tecnología. Seguramente nosotros todo este conocimiento lo vamos a replicar en el hospital con algún taller, pero debemos tener mucho cuidado. Dicen que la mejor tecnología es aquella que sabemos para qué usarla, y también no hay que caer en términos extremos. Muy importantes comentarios de los médicos de la audiencia. Yo quisiera ahí también retomar la parte de los pasos del proyecto que empezamos a platicar. No se olviden nunca de involucrar a los médicos, como decían aquí los compañeros, pero realmente decirles qué quieres tú de un expediente, cómo visualizas tú usando un expediente, porque a veces los médicos tenemos o tienen expectativas de botones, aprietas un botón, va a salir algo, y no es así. Las expectativas son muy altas para lo que el software hace. Entonces, me pasaba a nivel federal, es que cuando aplastamos el botón, y yo, ¿cuál botón? ¿Verdad? O sea, de verdad la gente tiene expectativas luego a veces de space, ¿verdad? Del espacio. Entonces, sí, preguntarles a los doctores, involucrarlos, y sobre todo, no trabajar en equipo de tecnología escogiendo un expediente para luego presentárselos a los médicos. Los médicos es el usuario final, es el usuario. Si el usuario no le gusta, no lo quiere, no lo acepta, pues por más que tú le digas es el mejor, yo ya lo chequé, es el mejor precio, usa estándares, es color morado, ¿verdad? O es, no quiero decir círculo porque ahora se ve que hay marcas, pero este es el mejor. Entonces el médico dice, sí, pero yo no lo puedo usar porque no viene lo que yo consulto, si es una especialidad, a veces no está. Entonces, sí hacer focus groups, traer a los médicos, traer a los cirujanos, traer a líderes de opinión del hospital en donde esté, los focus groups, documentarlo, casi fírmale que le encontraste mal, que le encontraste bien, porque a la larga las palabras se les dio el viento. A la hora de que no funciona algo, porque van a pasar miles de cosas en el proceso de un proyecto. Unas cosas van a salir bien y otras no tanto. Y entonces van a empezar las reclamaciones que siempre pasan. Pues es que ¿quién escogió esto? Los de tecnología. Entonces siempre los de tecnología, que están aquí sentados, son los que tienen la culpa. Y no es cierto, ¿verdad? O sea, realmente la decisión es compartida. Y llamen a sus directores de área, de las áreas de medicina, a los cirujanos, a los pediatras, a los ginecos, decir, ¿qué le ves bien? Y pongan boots para tratar, ¿verdad? O sea, cálalo. Dime qué te gusta y qué no, y documenten. Porque como dice aquí el doctor, luego no los involucran y es un proyecto tecnológico. Y como ya vimos durante el día, pues no lo es. Es un tecnológico clínico tecnológico. Entonces, clínico, no se olviden de los médicos ahí, porque es el usuario que va a destruir un proyecto, que lo han destruido, realmente han destruido proyectos simplemente porque no lo quieren usar o no les parece adecuado para hacer una buena atención al paciente, no es por estar encaprichados. Entonces sí, documentenlo, o sea, no nada más invítenlos a verlo, sino decir, a ver, aquí está la encuesta, yo te di este día, por eso ¿te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué sí te gustó? ¿Qué le cambiarías? Y eso nos va a servir para continuar en el proceso de un proyecto tan grande como esto. Siempre estamos arrimando en juntas, desayunos, focus group, como ustedes lo quieran llamar, pero los médicos al lado de mí, al lado de tecnología, porque si no nos perdemos. Diseñamos una cosa muy tecnológicamente a la vanguardia, pero que no sabemos usar, y entonces no sirve de nada, ¿no? Entonces, creo que nos queda muy poco tiempo. Yo quería también tocar el tema de seguridad, porque es algo que está muy, es un tema, hay muchos temas y no sé si nos alcanza, no, ¿verdad? Ya nos dieron permiso. Como quiera, no sé si les puedan dar la lista de mails de los que estamos aquí en esta mesa, a los asistentes que nos quieran comentar o preguntar, que les quedó alguna duda, a sus órdenes, la verdad, todos aquí.
Y se nos acaba el tiempo porque tenemos todavía 3 pláticas muy importantes. Y bueno, yo quería tocar el tema de firma electrónica, seguridad, todo esto, pero creo que hemos tocado un tema fundamental, que es el médico. ¿Qué hacer con el médico? Porque realmente es un problemón. Es un problemón y puede ser un acierto también, porque pues depende cómo lo involucramos en el proyecto, ¿no? El proyecto es de los médicos, para la atención médica. Eso es el proyecto del experimento. Y que a veces se nos olvida que los estándares, a mí se me olvida, los estándares, que HL7 y la tecnología, y que cuál software, y salió uno mejor y salió otro mejor, y programar o no programar, y todas las dudas que siempre tenemos. Entonces, nomás mantener eso en mente. Yo creo que ese fue un punto de discusión que salió, pero muchas gracias. ...100% de tecnología de información. Es un proyecto clínico-médico donde la realidad es que para que tenga éxito pues debe liderarlo un conjunto de personas que sea multidisciplinaria, que conozca bien el área médica y no solamente la parte de tecnologías de información. Algunos ejercicios que se han hecho en algunos lugares han fracasado porque se está viendo como un proyecto más de tecnologías de información, que no es así, es una herramienta, evidentemente tiene su grado de complejidad, sin embargo pues no es el elemento principal. Entonces yo creo que el número 1 de toda organización que pretenda implementar un expediente es identificar que no es un proyecto de sistemas. Sistemas no va a ser el que lleve la directriz, que lleve la voz cantante de ese proyecto, sino que debe de invitar a un grupo colaborativo de muchas personas que le van a permitir, obviamente, definir de manera adecuada, y ya de ahí empezar a analizar y definir qué tipo de herramienta pudiera ser la adecuada, ¿no? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra opinión? Bueno, yo también creo que las tecnologías de la información son una herramienta, el expediente médico es una herramienta muy poderosa, pero lo más importante es poder justamente conocer muy bien la organización, alinear los objetivos de la organización, motivar a toda la gente que entre en ese proceso. Y creo que hoy todos los procesos de certificación se va enfocado hacia las mejores prácticas, hacia cada quien dedicarse a su actividad, a prepararse y todo esto. Es el primer paso, porque lo que no se hace, lo que uno no sabe hacer normalmente, difícilmente lo va a poder automatizar. El expediente clínico es una herramienta, pero lo primero es alinear todos los objetivos, ya se lo comentó ampliamente Luis en la mañana, pero es ese rediseño de procesos enfocado hacia la productividad, las buenas prácticas, la organización. Muy bien, para aquellos que somos médicos y que nos hablan de proceso, porque hay muchos ingenieros por aquí, ¿a qué se refieren? Porque tenemos que tener nuestros procesos. Estoy actuando como la defensora del diablo, pero tengo que hacerlo cuando dicen, es que tienen que tener sus procesos hechos. ¿Cuáles procesos? A ver, yo soy un médico en un hospital. ¿Qué proceso es el que tengo que empezar a hacer? Bueno, para establecer más o menos un vínculo entre la pregunta anterior y esta, yo pienso que una de las cosas importantes es elegir. El proyecto es tan grande del expediente que tenemos que elegir áreas que sean sencillas de implementar. Esto funciona ganando poco a poco adeptos. Es decir, no podemos decir que vamos a implementar el expediente en el quirófano. Creo que todos sabemos que es la parte más grande, más vulnerable de la organización, que tiene tantas aristas, que tendríamos que empezar por un área ambulatoria, por un área de urgencias. No digo que sean sencillas, simplemente son más controlables. Y entonces, a partir del área que se seleccione, entonces sí establecer los procesos. Algo así como un piloto, perdón, algo así como un área piloto fácil de implementar. Siempre se nos ha dicho, empieza por lo más fácil, ¿verdad? Claro. Sí, a veces decimos... Listos para los proveedores, aquí hay muchos proveedores de software, para que ellos puedan hacer su trabajo, porque resulta que luego contratan al software y el software voltea y les dice, ¿y sus procesos? Y todo el mundo se queda viendo a todo el mundo. Entonces, a los ingenieros de aquí, a ver si alguien quiere participar, o Gaby, se nos puede... Gracias. Bueno, yo creo que como todo proyecto, como todo desarrollo de proyecto, tiene que seguir una metodología apegada justamente a un programa de
desarrollen proyectos. O sea, eso no nos podemos ni debemos de saltar. Donde el paso número 1, evidentemente, tiene que ser un levantamiento y análisis, levantamiento de necesidades y análisis de esta información que tenemos. Eso tiene que ser el paso. O sea, no podemos irnos a un paso B, a un paso C, etcétera, porque nos estamos saltando lo que es un desarrollo de proyectos como tal. O sea, para eso existen estas metodologías, los casos de pruebas. Y segunda, cuando hablamos de procesos, en el caso de un desarrollo de un proyecto, y en el caso particular de infraestructura, estamos hablando de que el médico o el administrativo o el de finanzas nos vaya describiendo cuáles son las tareas, las acciones para poder llegar a un objetivo o a una meta corta, larga, etc., dependiendo la fase del proyecto en el que nos encontremos. Pero dentro del desarrollo del proyecto tiene que venir la fase de inicio, la parte de planeación, la parte de desarrollo, la parte de implementación, pruebas, y tiene su ciclo de regreso. ¿Alguien quiere participar en esta parte? Entonces la dinámica sí la vamos a proponer, empezar con un tema, y por supuesto los micrófonos van a estar por ahí también para que puedan participar, ya sea preguntas o comentarios o participaciones de su parte. Bueno, uno de los primeros temas que yo quisiera poner en la mesa, pues es el primer paso, siendo el primer tema. ¿Cuál sería para ustedes, aquí presentes y los que estamos aquí en la mesa, el primer paso que un hospital o institución de salud, hospital público o privado, deba de realizar para un proyecto de expediente clínico electrónico? ¿Cuál es el primerísimo paso? Y a eso me refiero, ir a buscar un proveedor, o qué es lo que se tiene que hacer para comenzar, porque vemos aquí en la audiencia personas que estamos pensando en comprar un expediente o empezar un proyecto. ¿Qué es lo que debo de hacer primero? Sí, buenas tardes. Bueno, yo creo que antes de empezar a ponerlas a trabajar en proveedores, tipos de software, compañías, casas desarrolladoras, lo primero que hay que entender es que un expediente clínico electrónico no es un proyecto de sistemas, no es un proyecto que deba llevar o que lidere el área de sistemas, no es un proyecto... Bueno, es un piloto, pero es un piloto real, ¿no? Porque a veces tenemos la mentalidad de decir, bueno, es un piloto, bueno, entonces si nos equivocamos no hay problema, porque pues es algo chiquito. Es un piloto, pero es un piloto verdaderamente en línea. Entonces sí tendríamos que elegir algún área sencilla y a partir de ahí montar muy bien qué beneficios esperamos para poder trazar qué es lo que estamos esperando del expediente. Creo que eso es una gran ventaja. Hay muchas cosas y de verdad es que es un proyecto de mucha paciencia, pero sí tendremos que elegir una de las áreas sencillas, ¿no? Esto se equipara mucho, somos un país donde a mucha gente le gusta el fútbol, y entonces cuando decimos aquel director técnico que no ha ganado una jornada 6 va para afuera, es un caso similar. Si no hemos dado resultados con cosas pequeñas, entonces la gente se empieza a desesperar. Muy bien, y cuando hablamos de eso, es decir, el primer paso es dimensionar, involucrar, hacer un equipo, empezar a dimensionar cómo hacemos un piloto o algo de verdad fácil, o en un departamento, un módulo que se pueda implementar fácil. Pero ¿qué pasa cuando a los médicos los ponen a hacer procesos? Porque eso está pasando en los hospitales hoy en día. Me dicen, Gaby, es que me ponen a hacer procesos para el expediente. Yo no sé qué estamos haciendo, porque el médico consulta, opera, receta, interpreta. Entonces cuando hablamos, yo insisto, los procesos, ¿qué es lo que tiene que hacer ese médico o ese hospital, o tenerles